Las heridas, pues prácticamente después de ocurrida una herida, se distinguían tres etapas de evolución. Una primera etapa que es la fase inflamatoria o etapa inflamatoria, la etapa proliferativa y la de reacción. Tienen que saber que en todo profesional que ha producido una lesión, se van a producir prácticamente estas tres etapas o estas tres fases: inflamatoria, proliferativa y remodelación. En base a toda esta cascada, pues prácticamente el organismo se logra reparar. Depende del tipo de herida y de las lesiones asociadas. Estos van adecuados a las mismas heridas. Cada personalidad y cada persona con herida tiene también su personalidad. Entonces ustedes tienen paciente y herida. El objetivo de tratar una herida, pues prácticamente es lograr que el proceso de cicatrización ocurra o proceda en la forma lo más fisiológicamente posible, lo que puede determinar un buen resultado funcional y estético. ¿Qué quiero decir? Tienes una herida y vas a realizar un tratamiento, tienes que colaborarle o ayudarle a la herida para que todas esas tres etapas que hablábamos de inflamatoria, proliferativa y remodelación se dé en una forma fisiológica para tener un buen resultado funcional. Por ejemplo, ustedes pueden ver ahí una solución de continuidad a nivel del codo, prácticamente con pérdida de distancia, han realizado una quirúrgica y una limpieza quirúrgica y un debridamiento de lo que fue toda esa exploración con pérdida de sustancia. Hicieron tal vez un Losange, que es prácticamente convertir esa herida adherencial en tipo ovoide, y prácticamente, miren esos puntos continuos simples, pues prácticamente casi nada estético. Entonces aquí nos está acompañando prácticamente el proceso fisiológico normal de una herida, sino le está imponiendo prácticamente la cicatrización. Y ahí podemos ver que ya la cicatriz se está tornando hipertrófica e incluso retráctil. Ahora sí, fracturas expuestas. Se lo graben muy bien, porque muchos de los errores que se han producido en traumatología, que han llevado a procesos legales, se han dado por falta de diagnóstico, por falta de plasmar en la historia clínica esta pequeña palabra que significa expuesta. Y vamos a ver que son altamente catastróficas si ustedes dejan pasar y evolucionar una fractura expuesta por el gran compromiso infeccioso y prácticamente del estado general del paciente si ustedes dejan pasar un diagnóstico como tal. Todos los problemas de juicio que han llegado han sido porque el médico general que estuvo en la emergencia no supo clasificar, diagnosticar la fractura que tenía al frente, pese a que tenía todo el cuadro clínico, y prácticamente interna como una fractura cerrada. Ustedes saben que una fractura cerrada pues prácticamente es estéril, pero no así una fractura expuesta que prácticamente ya es contaminada. Incluso, si ustedes recuerdan cuando hablábamos de herida, pasadas las 6 horas, ya no se considera solamente contaminada, sino ya se considera infectada. Y en este caso, tienen que saber que las fracturas expuestas son aquellas en las cuales existe una comunicación entre el foco de fractura y el medio ambiente. El foco de fractura, ya lo decíamos, es esa área circunscrita cerca de un trazo de fractura. Es todo el alrededor de donde se encuentra la fractura como tal. Eso es un foco de frente, obviamente la parte muscular, periósteo, vasos, músculos, piel. Y que este foco de fractura con el trazo de fractura tienen comunicación con el medio ambiente, o sea, tienen comunicación hacia afuera. Entonces, así se definen las fracturas expuestas. Una fractura expuesta no siempre va a ser una comunicación del foco de fractura hacia afuera. Puede ser una comunicación de fuera hacia adentro,
medio ambiente con el foco de fractura. Es lo que sucede cuando tenemos heridas por un impacto con introducción de un cuerpo extraño o prácticamente una fractura expuesta producida por un arma de fuego. El proyectil viene de fuera hacia adentro y comunica el medio ambiente con el foco de fractura resultante. Es muy importante que cuando ustedes reciben a un paciente con fractura expuesta, empiecen a anotar la fecha y la hora del accidente o prácticamente preguntar a qué hora fue y cuándo fue. El sitio del accidente es muy importante. No es lo mismo que ustedes sufran un accidente, por ejemplo, en el centro de aquí de Trinidad, simplemente hablando, que sufran un accidente, por así decirlo, en la ciudad de La Paz. ¿Por qué creen que sería diferente sufrir una fractura en nuestro medio que en la ciudad de La Paz? ¿Alguien tiene una idea? Buenos días, doctor. ¿Cómo está? ¿Cuál es tu nombre? Adriana. Adrián, dime, ¿por qué es diferente sufrir una fractura expuesta en nuestro medio que en La Paz? Como tipo de ambiente que tenemos acá. Acá hay más calor y hay frío. Acá hay más polvo. Vamos más o menos por ahí. ¿Qué diferencia Trinidad? Que lo vemos en las calles. La basura. Y debe ser también que la temperatura del ambiente es igual. Acá hay más motos. El alcantarillado, jóvenes. En Trinidad no tenemos alcantarillado. Prácticamente las zanjas, las cunetas, tienen comunicación la calle. ¿Y qué hace el vecino? Justamente en esas calles aledañas donde se levanta mucho polvo porque la calle es de ripio. O incluso se ha visto en las calles que tienen pavimento y que tienen su zanja o su canaleta. Cogen el agua y para que no levante polvo empiezan a regar el agua servida, el agua sucia de la cuneta, de la zanja, hacia la calle. Eso se va a secar y va a esporular, prácticamente se va a polvorear, se va a realizar y va a estar en el ambiente, ¿cierto? Ustedes se caen en una de esas calles donde han vertido agua de cuneta y compañía, tienen fractura expuesta, van a tener un mayor riesgo de sufrir una infección justamente por una bacteria que entra especialmente en las cunetas, que se conoce como Escherichia coli. En cambio, en la ciudad de La Paz, donde tienen alcantarillado, donde no están prácticamente vertiendo estas aguas a las calles, ustedes se caen y tendrán una incidencia mucho menor de sufrir una infección por una Escherichia coli. Sufrirán una sí por un germen saprófito que tenemos en la piel que se denomina, ¿qué es saprófito de la piel? ¿Qué bacteria? Es un cocos. El estafilococo epidermidis. Algo. ¿Ese, doctor? Estafilococcus aureus. Está el estreptococo, no estafilo. Estreptococcus epidermidis, Staphylococcus viridans, pero el que nos afecta es el Staphylococcus aureus. Entonces es muy diferente que ustedes vean el sitio del accidente. El mecanismo causal
pues prácticamente no es lo mismo haberte caído de tu misma altura, no es lo mismo caerte de una determinada altura, ni tampoco es lo mismo sufrir prácticamente un accidente de tránsito en calidad de conductor o en calidad de pasajero. Entonces ustedes tienen que ir valorando el mecanismo lesional. Los antecedentes, pues prácticamente no es lo mismo que se fracture y tenga una fractura expuesta a un joven de 20 años que tenga o que sea un paciente de 60 años. El sistema inmunológico, pues evidentemente va a estar diferente. El poder de reparación diferente. Mientras más jóvenes somos, mejor nuestro poder de reparación que a cuanto mayor edad estamos. También los antecedentes mórbidos son las patologías que existen. Una de las patologías que es prácticamente predominante en el medio, ¿qué creen que es? ¿Qué tenemos mucho en el departamento? Entonces, Exactamente, el Beni es prácticamente el tercer departamento con mayor de diabetes, y eso que manejamos poblaciones menor a la de Santa Cruz, a la de La Paz, que son los dos primeros lugares, menor a la de Cochabamba, menor a la de Tarija, menor a la de Oruro. Somos el tercer departamento con diabetes. Y ustedes saben muy bien, la persona con diabetes pues tiene alteraciones de la cicatrización por el alto grado de glucosa que tiene en sangre, microangiopatía que te produce la diabetes, por la microneuropatía. Entonces, esos antecedentes comórbidos pues entorpecen pues prácticamente la resolución de un cuadro de una fractura normal, cerrada, y mucho peor en una fractura expuesta. Tiempo de evolución. Las fracturas deben considerarse como contaminadas si están dentro de las primeras 6 horas. Si tienen menos de 6 horas de producido, pues prácticamente se fracturas expuestas contaminadas. Si ha pasado más allá de 6 horas, pues prácticamente se considera fractura contaminada e infectada. Que no se les olvide, jóvenes, nunca. ¿Ok? Pregunta de examen. Pues, examen físico. Cuando ustedes ya tienen al paciente enfrente, luego de la anamnesis, tienen que ver el estado de cobertura cutánea. Muchas veces las fracturas expuestas se acompañan de soluciones de continuidad con pérdida de sustancias que es imposible prácticamente poder cubrir el defecto, en este caso el foco de fractura, y es importante que ustedes puedan determinar en el momento de su examen físico el estado de cobertura cutánea. El grado de contaminación. Generalmente las fracturas expuestas no son unas fracturas, por así decirlo, debajo de una tela que ha evitado que se contamine con restos inorgánicos. Generalmente se dan en tibias, se dan en fémur, se dan en antebrazo, en húmero, que en nuestro medio, como decía su compañera, porque tenemos, son propensos a estar descubiertos y son los primeros en contacto con prácticamente materiales inorgánicos como tierra, asfalto, pasto. Entonces el grado de contaminación tiene mucho que ver también en su físico. Signos de insuficiencia vascular. Al inicio uno de sus compañeros mencionaba que los fragmentos pueden perforar. ¿Cierto? Los fragmentos de una fractura, y dependiendo del tipo del trazo y la orientación del trazo, puede producirte una lesión vascular, ya sea por perforación, ya por laceración o prácticamente sección del vaso. Muchas veces nosotros cuando operamos cambiamos de guantes porque los bordes de los huesos son tan filosos que nos logran cortar los guantes. Entonces, imagínense un fragmento de un hueso expone con energía, con fuerza, tranquilamente te puede lesionar un paquete vascular si lo encuentra en su camino. Y es por eso que ustedes tienen que en su examen físico ir a valorar si existe insuficiencia vascular, una lesión vascular. Déficit neurológico, por la misma, ustedes saben que existe un memo técnico que se denomina VAN, vena, nervio,
que van prácticamente pegados y el hueso logra seccionar la arteria, también puede prácticamente darte una vena o en este caso un nervio. La tensión compartimental, ya les decía muy bien de que los síndromes compartimentales, si bien ustedes ya saben reconocer, tienen siempre que sospecharlo cuando tengan una fractura cerrada, prácticamente tengan una fractura expuesta que ha comprometido prácticamente por angulación o prácticamente un compartimento hacia distal. Generalmente cuando tienen una fractura van a ver la gran deformidad. Pueden ver una tibia en 90, pueden ver una tibia en rotación externa y prácticamente para que haya una coartación vascular y por ende no va a haber una irrigación que te va a producir una tensión compartimental hacia distal. ¿Alguien me puede decir qué tipo de herida es eso? Ahora, doctor. Muy bien, es una herida abrasiva. Con pues sí. No. No te vayas a lo grosso, ya te dije. Primero, ¿es una excoriación o una abrasión? ¿Y por qué se ha expuesto eso? ¿Por qué vemos el tejido celular subcutáneo? ¿Por qué? ¿Está completa la piel? Por la pérdida de continuidad de la piel. Eso es una herida. ¿Pero qué ha pasado ahí? Hace rato lo hablamos. Pérdida de sustancia. Existe un área de piel en esa lesión. Entonces tienes ahí una herida abrasiva con pérdida de sustancia. Tienen que repasar los jóvenes las definiciones y aplicarlo a ejemplos de imágenes. Cuidado que su examen sean prácticamente así. ¿Puede decir qué tipo de herida? ¿Qué tipo de herida tienen ahí, jóvenes? Una herida con colgajo, doctor. Muy pequeño veo los colgajos. En realidad no veo casi colgajos, veo muy poco. ¿Pero qué te llama la atención? La contusión. No. Sí. Pasar terminología jóvenes y las definiciones. Contusión ya dijimos que es lesión sin solución de continuidad. Doctor, Eso no es una contusión. sería una ¿Sí? disertación de... Los epitelios son una superficie de diferentes tejidos. ¿Me entiendes? Tejido visceral, tegumentario, o sea, un epitelio diferente. Una capa histológica, un epitelio. No. Ya. Son de tejido, entonces. No. ¿Qué le llama la atención? Protuberancia, doctor, que tiene la herida. Denomina protuberancia. Posición de la... Hay una exposición, sí. ¿De qué? Buenos días, doctor. Una exposición de los nervios.
Puede ser nervio, pero no te pudiera decir dónde están los nervios. Sí, verdad. ¿Qué le llama la atención? A ver. Que está en la sala de emergencia. La enfermera le dice, ¿qué es eso, doctor? ¿Qué cree? Es anatomía, simplemente anatomía. ¿Yo? ¿Qué dijo? En los tendones. Ya. Hablar con terminología. No es que se vean los tendones. Hay una exposición de Ligamento. tendones en primer lugar. Ligamentos, sí, porque hay ligamentos prácticamente a nivel del carpo, que están uniendo prácticamente la zona del carpo. ¿Qué más pueden ver? Aparte de la exposición tendinosa, muscular, porque ahí están también los umbilicales e interóseos a nivel del metacarpo. Ven prácticamente exposición de los ligamentos interóseos. ¿Qué más pueden ver? ¿Cómo está ese quinto dedo? ¿Está fracturado, doctor? Aparentemente por la deformidad de ese dedo meñique, pues prácticamente está con una fractura, ¿no? Una fractura a nivel de falange, debe ser falange media, no, es falange distal debe ser. Debe estar prácticamente a nivel de cabeza, falange distal. No, perdón. Debe ser ahí, no. Sí, esa de falange proximal debe estar ahí. Más pequeño. Cuando hay una fractura a nivel de la falange, generalmente se angulan. Cuando hay luxación, se sobremontan. No toma esa angulación de 90 grados prácticamente, cuando hay fractura. Ahora, ¿qué están viendo? Están viendo prácticamente, una herida. Esto dice que es cortante. No. Se parece una herida por presión, doctor. Vamos por ahí. Parece una herida que ha sufrido una compresión, una atracción, que ha sido aplastado, ¿cierto? Sí, como si se le echado la mano en una moledura de carne o algo del tipo. Y cuando la mano una moledora de carne prácticamente queda sin mano. Verdad. Y me ha tocado ver niños. Que han metido a la moledora de carne y se han volado todas las manos hasta el nivel de la muñeca. Bueno, tienes razón, parece una especie de atracción que prácticamente ha desgarrado la piel, que prácticamente ha desgarrado tendones, ligamentos, que ha logrado fracturar uno de los dedos. ¿Cierto? Pero si ustedes los bordes parecen prácticamente desgarrados, desflecados, y eso generalmente te produce las cepilladoras. ¿Han visto las cepilladoras de la carpintería, de las barracas? Prácticamente es como si a este paciente le hayan pasado una lija de grueso calibre y se ha prácticamente hecho una escoriación tan profunda que ha arrancado él, que ha desflecado ligamentos, tendones, y que por último logró, sí, por atrapamiento, esa fractura a nivel del quinto, que este paciente de seguro trató de retirar la mano. Generalmente los accidentes laborales son trágicos. Este pudo haber sido una carpintería por una cepilladora. En las carpinterías también tenemos las sierras, que es frecuente las amputaciones totales. Tenemos los tratamientos por madera, por concreto en las construcciones. ¿Entienden? Ustedes tienen que ir descifrando prácticamente todo lo que están viendo y lo que no está.
Entonces, ahí tiene una fractura expuesta porque ya está comunicada con el medio, no hay piel. Parece ser prácticamente una abrasión, prácticamente con pérdida de sustancia. A ver, esa más sencilla, antes que se nos acabe el tiempo. ¿Qué logran ver ahí? Doctor, era expuesta. Se puede ver ahí el hueso. Si me lo dijera mi compadre, me lo está diciendo un estudiante de 4º año de medicina. ¿Qué tiene que decir? Con nombre y apellido, dígame todo lo que me dijo. A ver, está bien, pero como te digo, Bien. si fuera mi compadre se la creería porque él no tiene años de medicina, tú tienes 4 años de medicina. Es una, doctor, abierta, expuesta por No, el, eso, expuesta del huevo, el cúbito. la Sí, doctor. cambia, ¿no? Tienen ahí una fractura de cúbito distal. Ustedes saben muy bien que hacia los dedos es distal, hacia la cabeza prácticamente es proximal. Entonces, a nivel de, prácticamente, de estiloides cubital, tercio distal de cúbito. Cúbito izquierdo o derecho. Izquierdo, doctor. Izquierdo. Muy bien. Entonces, el diagnóstico sería fractura expuesta de cúbito distal izquierdo, ¿cierto? Eso es dar un diagnóstico con nombre y apellido, joven. Cuando ustedes hagan su rotación, van a ir por el materno y pese a que es más infantil, es donde peor le van a llamar la atención, donde peor, ni siquiera en un hospital de adultos. Vas a decir fractura expuesta de hueso y van a ver lo que te van a responder. Así que para que ustedes no pasen eso, te tienen que dar con nombre y apellido. Fractura expuesta de tal, no se dice hueso, sino directamente el nombre, ¿ya? Y prácticamente su área. Muy bien. Excelente. Ahí, ¿quién quiere opinar sobre eso? ¿Quién me da el diagnóstico? ¿Quién puede dar el diagnóstico, joven? ¿Ya lo hizo su compañero? Sí. Una fractura expuesta. No sé, sí es válido decir cubital, pero sigamos el ejemplo. Una fractura esta de cúbito derecho, de cúbito distal. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué tal esa? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué creen que se hace ahí? Doctor, Lo meten así. doctor, ¿Sí? primero haríamos una limpieza aquí en la zona afectada. Luego haríamos una reposición del hueso, del cúbito, perdón. Reposición quiere que vas a cambiar el cúbito. Eso, sí. Gracias. Bueno, ya vamos a avanzar eso, ¿no? Pero para que vean, los cuadros llegan así. Llega una deformidad evidente, llega un sangrado activo, llega un fragmento prácticamente lancinándote hacia el exterior y eso es lo que prácticamente a muchos atufa y prácticamente no saben qué hacer y empiezan a llamar a uno o a fulano cuando ustedes tienen la solución en las manos. O sea, de un primer... Muy bien, ¿qué tienen ahí, jóvenes?
¿Quién quiere opinar sobre eso? Vean toda la imagen, analicen. ¿Qué tienen ahí, jóvenes? Nada. Doctor, una fractura mar con exposición de los metacarpos. Perdón. Ya. Fractura palar. ¿Qué quiere decir eso? La fractura de la palma de la mano. No, la palma de la mano no se fractura. Es parte blanda. ¿Cómo se va a fracturar? Alguien que le colabore a su compañero. Bueno, antes que se acabe el tiempo. Evidenciar, jóvenes, una herida realmente cortante, ¿cierto? Profunda. ¿Qué fragmentos óseos de quiénes? Metacarpo. Entonces quiere decir que hay fractura expuesta de metacarpo, ¿cierto? Quinto, del cuarto, del segundo. ¿Qué más pueden ver? Prácticamente una pérdida de sustancia por abulsión de lo que sería el pulso del pulgar, de la exposición de la falange distal. Entonces, ¿qué tenemos de diagnóstico? Fractura expuesta de Los carpos. Metacarpos, no, doctor. fractura expuesta de metacarpos. Metacarpos. Fractura expuesta de metacarpianos. Y vemos también amputación parcial de falange distal dedo pulgar. ¿Qué mano es? Derecha. Derecha. Entonces, ya saben, primero,